Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Instrucciones para los cristianos. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos vivir nuestra vida, cuáles son las actitudes y cómo enfrentar los problemas y las situaciones que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Es maravillosa la palabra en este sentido. Hay muchos elementos en la palabra que si lo leemos con atención nos van diciendo en cada circunstancia cuál es la posición, la actitud y la ejecución de hechos que nos permite desde la manera recta del Señor enfrentar las situaciones que se nos presentan. Nosotros tenemos un ejemplo de una enseñanza, de unas instrucciones en la carta a Tesalonicenses que es una de las más sencillas, de las más claras, de las más prácticas, pero quizás por lo mismo sencilla no le prestamos la suficiente atención. Y son instrucciones, diríamos, elementales, básicas, para que nosotros vivamos nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús de la manera en que Dios espera que nosotros vivamos nuestra vida. Por eso, vamos a hacer un pequeño recorrido por la carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Dice la palabra en esas instrucciones. Primero, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. 4 elementos para tener en cuenta en el versículo 14. Amonestar a los indisciplinados, o sea, es necesaria la disciplina, que animemos a los desalentados, aquellos que están en un momento de dificultad y que están desanimados, que sostengamos a aquellas personas que son débiles y que seamos pacientes con todo. 4 elementos que nos enseña la palabra que son parte de nuestra vida cristiana. Uno, que nosotros debemos enseñar, rearguir, llamar la atención para que las personas entiendan que la vida en Cristo también es una vida de disciplina. Nos anima a apoyar a los débiles, a alentar a los desanimados y a tener paciencia con todos. Estos son 4 elementos de lo que es una vida cristiana. Si nosotros incluimos en nuestra cotidianidad estos 4 elementos, tendremos un muy buen y gran principio de esa vida cristiana. Pero la palabra también nos enseña en el versículo 15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Aquí la palabra nos está recordando que nuestras actuaciones no solamente son con nuestra familia o con nuestros hermanos de la congregación, sino con todas las personas. Nos está enseñando que nosotros debemos procurar lo bueno y enseñar a las personas a responder así le hagan mal con bien, con bendición si ha sido maldecido, con perdón si lo han maltratado. O sea, que podamos actuar en nuestra vida cristiana como Cristo nos enseñó. Unido a los otros 4 elementos que ya habíamos hablado, empezamos a construir un grupo de instrucciones muy claros para nuestra vida cristiana. Pero la palabra también nos dice, en nuestra actitud diaria, cotidiana y permanente, dice, estad siempre gozosos. La alegría es parte de nuestra vida de cristianos. Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que seamos gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias. Entonces, empezamos a construir un modelo de vida
en el que la alegría es parte de nuestra existencia. No tenemos que andar acongojados, tristes, afectados por las circunstancias que vemos en el mundo, sino que nosotros debemos tener la capacidad de estar en gozo, como dice Santiago, aún en la prueba y en la dificultad. Se nos dice también que parte de nuestra vida cristiana es orar sin cesar, ¿sí? Y que estos elementos significan la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Pero también agrega la palabra y dice en el versículo 19-20, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Cuando hablamos de apagar el espíritu, estamos hablando de acallar nuestra conciencia. El espíritu actúa en nuestra conciencia y nos reargulle de pecado. Pero cuando nosotros pecamos voluntariamente, empezamos a alejarnos del Espíritu Santo, empezamos a silenciar nuestra conciencia para que no nos acuse y terminamos apagándola y entonces nos acostumbramos a vivir en pecado. Entonces dice, no apaguemos el Espíritu Santo, no apaguemos nuestra conciencia, escuchémosla en todas las cosas que nosotros hacemos. Pero también nos dice en la palabra, no menospreciéis las profecías. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes menospreciar la Biblia, para que nos quede claro. No podemos menospreciar las enseñanzas que están consignadas en la palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, porque ellas son el manual, la guía que nos permite vivir nuestra vida como creyentes. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de la construcción de un modelo de vida, teniendo en cuenta muchas facetas de nuestra existencia. La palabra también agrega en el versículo 21 y 22. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneros de toda forma de mal. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que nosotros como creyentes debemos examinar todo lo que está en nuestro contexto de vida, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que tener opinión, posición, criterios definidos ante todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros, en Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, con la enseñanza de la palabra, tenemos que desarrollar criterios de cristianos basados en la palabra, basados en esa rectitud y en esa santidad que Dios pide para que nosotros alcancemos la vida eterna. No podemos ser indiferentes a las circunstancias a nuestro alrededor, porque quizás pensamos que teniendo una actitud pasiva de no intervención, de no opinión, de no siquiera mirar con cuidado lo que está sucediendo, nosotros estamos haciendo bien. No, nosotros como cristianos estamos llamados, como dice la palabra, a examinarlo todo y a retener lo bueno, a identificar lo malo. O sea, tenemos que determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra también me dice en el versículo 23, la promesa de que tenemos ayuda y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros, a través de todos estos elementos que nos están diciendo estos versículos en el capítulo 5 de Tesalonicenses, nosotros nos convirtamos en irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? Significa que no tengamos motivo por el cual nosotros seamos juzgados, señalados por nadie, ni por Dios, ni por el Espíritu Santo. Que estemos siempre a cuentas en búsqueda de esa santidad con la cual veremos al Señor. Por eso digámosle al Señor, Padre Santo, permítenos entender estos versículos que aunque sencillos, nos das un modelo de vida
como creyentes, como cristianos, como hijos tuyos. Que a través de tu Espíritu Santo nos des la fortaleza para vivir a través de ellos, aplicándolos en nuestra cotidianidad, en cada acto, en cada pensamiento, en cada actitud de nuestra vida, bajo esa guía del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.